Productores del municipio Bolívar en el estado Yaracuy señalan sentirse afectados por la falta de gasolina así como de gasoil, mientras que sus maquinarias permanecen en abandono debido a la falta de financiamiento, por lo que temen perder el ciclo de siembra. Ha afectado mucho porque ya no hay el financiamiento privado y uno tiene que, de los mismos recursos que uno produce, y estos mismos recursos que hoy en día uno produce pues son muy cortos. Te alcanza para la alimentación del ganado, te alcanza para una que otra medicina, no para todo, tienes que pagarle a los obreros, y es bastante difícil porque está uno como a pies, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes cómo reinvertir, las instalaciones se están dañando, no tienes cómo comprar hasta la misma pintura, la misma cuestión, las maquinarias pues tú las vas llevando hasta donde va llegando, se daña un repuesto, entonces la mayoría de las veces uno termina vendiendo el mismo ganado de uno para reinvertirlo en la finca, y cuando te vienes a dar cuenta ya no tienes nada. Pero también ahí entra la otra problemática: no hay gasoil, no hay gasolina, te quieres vender un producto y entonces el flete termina siendo más costoso de lo que es el producto que estás vendiendo. Entonces cuesta vender, tienes que vender en la misma zona, entonces si todos los productores estamos en la misma zona igual, es difícil, pues tienes que crecer, y para crecer entonces tienes que trabajar con ganado o algo más puro, inseminar, todo eso es costo, más gastos, y entonces termina siendo que ya todo el mundo tiene que hacerlo porque entre todo sería como algo menos costoso que salirlo a comprar por todo el tema del flete, el tema de gastos y de insumos y de todo. Frente a la sede del Palacio Judicial en San Carlos, estado Cojedes, un grupo de abogados hicieron un llamado a las autoridades para que se respete el derecho al acceso a la justicia debido al retardo procesal, entre otras presuntas irregularidades que consideran vulneran los derechos humanos y la Constitución Nacional. Hay un principio que impera en nuestra norma adjetiva, que es el principio de la inmediatez que tiene que tener el juez a la hora de decidir un juicio, y que él tiene la obligación de, en base a ese principio, dictar sentencia en 10 días para que tenga control de todo lo que pasa en el interior del juicio. Bueno, aquí nos vemos nosotros casos, cada uno de nosotros como abogados de libre ejercicio, nos vemos que casos que tenemos que atender, que tienen 1, 2 y hasta 3 años, y el juez aún no decide. Nosotros los abogados del estado Cojedes rechazamos formalmente la forma como se designan los jueces y los demás cargos administrativos de importancia en la administración judicial del estado. No se cumplen los concursos que se establecen en la ley del Poder Judicial. No se cumple la forma como deben acceder a estas funciones. Igualmente rechazamos los parámetros con los cuales la notaría y los registros están actualmente incorporando y dejando de lado la función de los abogados a la hora de redactar unos documentos. La Defensoría Pública General está implementando un plan de justicia inmediata para revisar las causas de los reclusos y agilizar el retardo procesal que existe en el país. El proyecto, que se ejecuta en el estado Sucre, además busca impulsar la reinserción social de estos individuos. Para dar respuesta a todos estos privados y privadas de libertad, en esta oportunidad, en fase de ejecución, donde revisamos alrededor de 60 casos, y de una población penitenciaria, de una población que se encuentra tanto en centros de detención preventiva como en internado judicial, de 110 privados y privados de libertad, y verificar a cuáles de estos ciudadanos o ciudadanas les corresponde alguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena, una vez que sean consignados los requisitos necesarios para que los jueces se puedan pronunciar, como el resultado de los informes psicosociales, el CIPOL, los antecedentes penales, para que los jueces luego evalúen el otorgamiento de estas fórmulas de cumplimiento de pena y estas personas puedan ser reinsertadas a la sociedad como un hombre nuevo, una mujer nueva, y respetando por supuesto los principios de progresividad y de reinserción social. En principio, la finalidad de todo este plan es que los privados y privadas de libertad que están siendo procesados o han sido condenados por delitos menos graves, me refiero a lo que en su pena máxima el delito no excede de 8 años, deberían estar en libertad, y que solo se encuentren privados aquellas personas que han cometido un delito grave como tráfico de drogas en mayor cuantía o algún delito de abuso sexual. Desde hace 6 meses, la vida del sector El Mirador de San Cristóbal en el estado Táchira comenzó a derrumbarse. Los habitantes aseguran que pidieron asistencia a las autoridades por temor a quedar incomunicados, pero no recibieron respuesta.
Los propios vecinos decidieron inspeccionar el origen de la falla y tratar de buscar una solución. Es la única vía que tenemos y si nos llega a colapsar no tenemos por dónde salir. ¿Qué hicimos nosotros? Acordamos con los vecinos comenzar a socavar para verificar cuál era el daño, ¿no? Y conseguimos que el tubo estaba colapsado, que el bote de agua estaba aquí, el tubo de cloaca se hundió, aparte de eso arrinconó el tubo de aguas blancas y estaba también a punto de colapsar. Esperan apoyo para poder atender el colapso de las tuberías que está socavando el terreno. En el estado Táchira, los gremios de docentes realizaron la consulta sobre si están o no de acuerdo en organizar grupos sindicales que lleven las denuncias a instancias mayores. Esto luego de haber realizado constantes protestas para exigir reivindicaciones salariales. Yo soy jubilado, 22 años de servicio, docente 6, 48 horas y lamentablemente no puedo ni siquiera subsanar el problema alimenticio, no me alcanza, ni para los medicamentos menos. Estamos allí sobreviviendo. Lamentablemente hay que decirlo, y así, a esa situación estamos los educadores de este país. Bueno, mira, la razón por la cual hemos venido los docentes a participar en el día de hoy es sencillamente primero que todo por los salarios justos que necesita el Ministerio de Educación. Segundo, por mejorar las condiciones de las edificaciones, las estructuras de las instituciones educativas. Importante y necesario para el buen desarrollo de las actividades de educación, de aprendizaje de los niños, de los muchachos, de los adolescentes. Esas son las razones primordiales por las cuales hemos venido a votar hoy. Este mes de marzo aumentaron el pasaje de las rutas urbanas y suburbanas del estado Mérida, pero la mayoría de los usuarios consideran que esto no está ajustado a la realidad del poder adquisitivo de la mayoría. Jubilada. Y el salario no alcanza ni para la medicina. Cuando uno ya está de tercera edad, en medicina por todas partes. No estoy de acuerdo con el aumento porque ellos han tenido 3 aumentos de pasaje y nosotros, los que hemos trabajado en la nación, que ganamos un mísero sueldo, no hemos tenido más aumentos hace bastante. Exagerado. De 8 a 14 es demasiado, son 6 dígitos, es demasiado. Hay gente pobre que caramba que no puede. Y el que puede, por más que sea, siempre le cuesta, es difícil. Claro, está bien que aumente, porque todo va aumentando, pero ellos exageran, porque ellos casi aumentan el 100%. Está bien que aumente por lo menos de 4 a 6, o de 8 a 10, pero de 4 a 7 bolívares es mucha plata. Entonces también hay que considerar al pueblo, a la gente que trabaja todo, que tiene que salir todos los días a pagar pasaje. Los transportistas aseguran que es difícil mantener las unidades operativas. Las parroquias eclesiásticas de Nueva Esparta tienen lista su programación para los días de la Semana Mayor. Además de las actividades religiosas, se anuncian mejoras en algunos templos. Esto es un patrimonio cultural, lo cual tenemos que velar y proteger, bajo unos lineamientos que nos instruye el Instituto de Patrimonio Cultural. A todo esto hemos buscado todos los permisos inherentes que hagan falta para poder dar cada paso como se debe dar. Hemos arrancado con los trabajos, como ustedes ven, de fachada. Hemos arrancado con los trabajos de techo, porque la mayoría de las cosas dentro del santuario hay filtraciones, y después vendemos con las cuestiones de pintura y arborización alrededor del templo. Hay unos árboles que están dañando con sus raíces. Ya el Ministerio de Ambiente vino a hacer una inspección, el Instituto Ambiental del municipio ya nos dio la autorización para poder talar, cortar y podar las especies que están molestando al santuario. El municipio y el Ministerio de Ambiente nos está colocando como condición a la tala de que por cada especie que quitemos tenemos que reservar 8 más en lugares donde ellos nos van a informar, con la ayuda de colegios para que los niños sean lo que siempre nacer en ellos, ese espíritu para los árboles y la ecología. También el santuario de la Virgen del Valle está listo para la fecha, a la espera de la palma que será bendecida el Domingo de Ramos. Su párroco destaca la tradición de los palmeros asuntinos. La tradición de la recolección de la palma es bastante antigua. De hecho, en el año 2020, en plena pandemia, la UNESCO reconoció tanto a los palmeros de Chacao como los palmeros de la Asunción y los palmeros de acá del Valle como patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero documentado desde la colonia, por primera vez en Venezuela,
donde se realizó esto fue acá en el Valle del Espíritu Santo. Es un dato que quizás se ha perdido en el tiempo, pero digamos un dato cierto que se tiene al menos documentado, que fue acá en el Valle del Espíritu Santo donde por primera vez se realizó este acto de subir a la montaña para bajar la palma y celebrar la Semana Santa. De lejos parece un barco, de cerca un molino holandés o un museo nazi. En fin, un lugar extraño en pleno municipio Naguanagua del estado Carabobo. Esta curiosa construcción es obra del herrero Carlos Estaño, y así de claro lo deja a la entrada de su casa. El oficio de herrero lo aprendió siendo tan solo un niño de 12 años, ya que sus padres lo abandonaron y tuvo que aprender cómo sobrevivir. Cuenta que cuando abrió el primer hueco en la tierra para los cimientos de lo que sería su casa, visualizó esta especie de castillo que a pulso y dedicación ha ido construyendo. En mi silencio, ya yo visualizaba, yo iba a hacer en mi silencio. Entonces, bueno, fui lentamente, como las hormigas, fui lentamente, en los tiempos difíciles, en las crisis, en todo, perennemente, regando esta semilla de este árbol, ya antes grande, fui perennemente hasta lo que soy hoy en día. Hoy en día estoy donde estoy y yo soy humilde, yo no tengo nada, yo estoy cuidando esto, vigilante de esto de Dios, todo esto es de Dios. Esa es mi felicidad hoy. La cruz gamada, antes de asociarse al nazismo, era un símbolo de buena suerte, como lo ha acompañado a Estaño a lo largo de su vida. La forja de metales, su afición al boxeo y la lectura han nutrido la vida de este peculiar artista carabobeño.